Hola, mi nombre es Ashley Rojas, estudiante de Ingeniería en Diseño de Productos, y a continuación les mostraré la resolución de la tarea 2 de Física 119. Problema 1. Tenemos un circuito tal como pueden ver allí, donde se compone de una batería de 12 volt y muchas resistencias, en donde estas se pueden encontrar en serie o en paralelo, y los valores se encuentran allí. Letra A. Nos piden encontrar la resistencia total del circuito. Para esto debemos reducir las resistencias, dependiendo de si es resistencia en paralelo o en serie. En el primer caso tenemos R1, donde esta es independiente, entonces no es necesario sumarla. Luego tenemos R2 y R3, el cual esta, como pueden ver, están en paralelos. Entonces se calculan, se deben sumar como aparece ahí, 1 partido en 1 partido en la resistencia 2 más 1 partido en la resistencia 3. Utilizamos los valores de las resistencias que aparecen en la tabla y nos da que la resistencia A es igual a 45,48 ohms. ¿Por qué RA? Es porque esta es la suma, entonces se vuelve una sola resistencia, como pueden ver ahí. Ahora vamos a reducir la resistencia R4, 5 y 6, donde R4 y R5 están en serie. Entonces se calcula sumando R4 más R5 y eso nos da RB, que es igual a 155 ohms. Luego, como ven ahí en el circuito, nos queda RB y R6 en paralelo, lo cual lo debemos calcular como lo hicimos en el primer caso. 1 partido en 1 partido en RB más 1 partido en R6. Y vamos a reemplazar los datos que tenemos en la tabla. Y nos da que RC, que es la nueva resistencia de la unión de RB más RC6, nos da que el resultado es 1,97 ohms. Bueno, como última reducción nos queda R7, R8 y R9, el cual nos podemos dar cuenta que están en paralelo, o sea que se calculan de la misma manera que en el caso 1. Y nos da que RD, que es la suma de esa resistencia en paralelo, nos da que es 5,56 ohms. Entonces el resultado de esas tres resistencias nos da RD, como pueden ver en el siguiente circuito. Entonces nos van a quedar todas las resistencias en serie, el cual las vamos a sumar y nos va a dar la resistencia equivalente. Entonces, R1 es igual a 20, RA es igual a 45,48, RC es igual a 1,97 y RD es igual a 5,56 ohms. Entonces, la resistencia equivalente la sumamos en serie y nos da que es 73,01 ohms. Letra B. Nos piden la corriente total del circuito. Para eso utilizaremos la fórmula de corriente igual al voltaje de la fuente partido en la resistencia equivalente. Reemplazamos los datos que ya teníamos antes, que es 12 partido en 73,01 ohms, y eso nos da un resultado de que la corriente es igual a 0,164 amperes. Luego en la C nos piden la corriente que pasa a través de R1, R2, R5 y R8. La corriente R1. Como R1 está en serie, la corriente es la misma. O sea, como que la corriente pasa directo por la resistencia. Y nos da que es 0,164 amperes. Luego, en la corriente R2, nos damos cuenta que está en paralelo. Por ende, el voltaje que pasa por R2 y R3 es el mismo. Entonces, sacamos el voltaje con la resistencia RA y nos da que es 7,46 volt. Y ese resultado lo reemplazamos en la fórmula de corriente y utilizamos la resistencia de R2, que es la que nos pide. Y nos da una corriente de 0,08 amperes. Luego en la corriente R3, no, R5, está en serie con R4 y en paralelo con R6.
Por lo tanto, sacamos el voltaje de RC y nos da que es 0,32 volt. Al estar RB y RC en paralelo, su voltaje 0,32 volt es el mismo. Lo reemplazamos este valor en la ecuación de corriente y nos da que su valor es 0,002 amperes. Como RB se compone de la suma de R4 y R5 que están en serie, su corriente sería la misma, o sea que es 0,002 amperes. Y por último nos piden la corriente de R8. R8 está en paralelo con R7 y R9, o sea RD, la suma. Como están en paralelo, su voltaje sería el mismo. Y sacando el voltaje nos da que es 0,91 volt. Lo reemplazamos en la fórmula de corriente y nos da que es 0,02 amperes, tal como se muestra allí. Letra D. Nos piden la diferencia de potencial en R1, R3, R6 y R9. La diferencia de potencial es el voltaje. El voltaje de R1 es igual a la corriente por la resistencia 1, el cual nos da 3,28 volts. Luego, el voltaje de R3. Como R3 está en paralelo con R2, la suma es RA, entonces su voltaje es el mismo. Calculamos el voltaje de RA y nos da que es 7,46 volts. Y como dijimos que era igual el voltaje de RA igual a BR2 igual a BR3, entonces sería lo mismo, 7,46 volts. Luego tenemos el voltaje de R6 y este está en paralelo con RB. La suma de ellos es RC y su voltaje será el mismo. Entonces calculamos el voltaje de RC que nos da 0,32 volts. Como es el mismo voltaje, ya que está en paralelo, BR6 es igual a 0,32 volts. Y por último tenemos BR9. Como R9 está en paralelo con R7 y R8, la suma es RD y su voltaje es el mismo. Entonces calculamos el voltaje de RD y nos da que es 0,01. Y como son todos iguales, el voltaje de R9 es igual a 0,01 volt. Y bueno, por ley de Kirchhoff, la sumatoria de todos los voltajes debe ser igual a la sumatoria del voltaje de la fuente. Entonces al sumarlo nos da 11,9 que lo aproximamos y es 12 volts. Letra E. Nos piden la potencia disipada por R4 y R7. La fórmula de potencia es igual a corriente por voltaje y voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces la potencia nos queda igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces calculamos la potencia de R4. Lo calculamos en la fórmula y nos da que R4 está en RC, por lo tanto, el voltaje de RC es igual al voltaje de R4. Entonces reemplazamos estos datos en la corriente y nos da que la corriente de R4 es 0,006 amperes. Esa corriente la reemplazamos en la fórmula de potencia y utilizamos la resistencia de R4 y nos da que la potencia es igual a 0,002 watts. Y lo mismo hacemos con el R7, este está en RD, calculamos el voltaje de RD, el resultado de eso lo ponemos en la corriente y nos da que la corriente es 0,065. Eso lo reemplazamos en la potencia, utilizamos la resistencia de R7 y nos da que es 0,068 watts. Letra A. Nos piden calcular el valor que debe tener la resistencia para que las plumillas se accionen cada 5, 10, 20 y 30 segundos y cuándo será la corriente máxima en el circuito para cada caso. Bueno, para esto tenemos el dato de que el descargador se activa en los 10 volts. Tenemos que tau es R por C, que es resistencia por capacitor. Tenemos que la resistencia
es igual a 2 kilo ohms, el cual es lo mismo que 2000 ohms, y el condensador, que es 10 milifaraday, y es lo mismo que tener 0,01 Faraday. Bueno, para calcular la resistencia vamos a utilizar la ecuación de voltaje en el capacitor, que es el voltaje, paréntesis 1 menos epsilon elevado a menos tiempo partido en tau. Entonces, de acuerdo a eso, como tau es R por C, de esa ecuación vamos a despejar la resistencia. Entonces, ocuparemos el tiempo 5, donde agregando todos los valores, despejando R, nos da que la resistencia es 279 ohms. Y así lo vamos a hacer con cada uno. En el último es tiempo 30, lo reemplazamos, calculamos y nos da que al despejar la resistencia nos da que es 1674 ohms. Bueno, para la corriente tenemos la siguiente ecuación de corriente en el capacitor igual a el voltaje por la capacitancia por paréntesis epsilon elevado a menos tiempo partido en tau, y ese epsilon partido en tau. Entonces haremos lo mismo que antes, vamos a utilizar tiempo 5, 10, 20 y 30, en donde en el tiempo 5 tau es igual a R por C. R es la resistencia que sacamos anteriormente y la multiplicamos por el capacitor. Y eso nos da en el tiempo 5 que es 2,79 segundos. Luego eso lo reemplazamos en la ecuación de corriente y en ese caso nos da que es 0,072 amperes. Y así se hace con cada caso, hasta tiempo 30. Bueno, por último tenemos unos gráficos donde se puede representar el circuito que teníamos de el tiempo 5 segundos, 10, 20 y 30. En este caso tenemos el tiempo 5 y el tiempo 10, como pueden ver ahí. Y esa es la gráfica que nos da de corriente y voltaje.